¿Qué harías si te dijera que todo lo que crees sobre la vida es una mentira? ¿Qué harías si te dijera que no hay propósito, que el universo no tiene sentido y que, al final, todo lo que hacemos es inútil? No me malinterpretes, no te estoy vendiendo desesperanza, pero hay algo que no quieres ver, algo que te han ocultado por generaciones: el nihilismo. Ese concepto tan temido que puede hacer tambalear hasta las creencias más firmes. Un concepto tan poderoso que al entenderlo, no solo te cuestionas lo que creías, sino también a ti mismo. Porque cuando te enfrentas al nihilismo, no hay escapatoria, no hay respuestas fáciles. Y eso puede ser aterrador. Lo primero que hay que entender sobre el nihilismo es que no es solo una filosofía. No es un conjunto de pensamientos que suenan complicados para impresionar en una conversación. El nihilismo es algo que te atraviesa, algo que te toca en lo más profundo. Es la idea de que la vida no tiene un propósito inherente. ¿Y esto cómo afecta tu existencia? Si no hay significado en nada de lo que haces, ¿por qué seguir? Algunos piensan que esto es el fin, el abismo, la desilusión absoluta, pero ¿realmente lo es? Te voy a contar algo que quizá nunca hayas escuchado antes, algo que pocos dicen. El nihilismo no te aniquila, te despierta. ¿Te lo puedes imaginar? El hecho de que todo carezca de significado, en lugar de hundirte, puede liberarte, porque si todo es vacío, entonces, ¿quién te dice que no puedas crear tu propio propósito? Mira a los pensadores que han cruzado ese umbral y sobrevivido. Friedrich Nietzsche, el filósofo que más asociado está con este concepto, dijo algo que se ha malinterpretado una y otra vez. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. El nihilismo no te convierte en un monstruo, sino que te obliga a cuestionar qué es realmente monstruoso. ¿Es el vacío o lo que llenas de él? Imagina a alguien en medio de la noche, sentado en una habitación vacía. Está solo, pero no en el sentido físico. Es el tipo de soledad que sientes cuando todo te parece irrelevante. Sabe que ha sido parte de una vida construida sobre creencias que nunca se cuestionaron. Su mundo comienza a desmoronarse, como si un viejo mural de mentiras estuviera cayendo. Pero en ese instante, cuando parece que la vida no tiene valor alguno, algo cambia. La perspectiva. Si no hay reglas, ¿quién dice que no puedo escribir mis propias reglas? Y ahí está, parado frente al abismo, pero en lugar de caer, se encuentra mirando las estrellas. No por su belleza, no por alguna esperanza romántica. Las mira porque, al igual que él, son solo una chispa en la vastedad del vacío. Y esa misma vastedad es la que le da libertad. Es un despertar que solo ocurre cuando entiendes que, al no haber reglas universales, tú puedes ser el creador de tus propias reglas, sin esperar nada de nadie, sin buscar validación. Porque el vacío no es el enemigo, es la oportunidad. El filósofo William McCaskill escribió: «El nihilismo no es una condena, es un desafío». Y eso es exactamente lo que necesitamos. El nihilismo no es una invitación al caos sin sentido, no es un llamado a rendirse, es un reto, una invitación a construir un sentido desde el lugar más puro. ¿Cómo lo haces? Esa es la gran pregunta. Y es algo que nadie puede responder por ti. Pero hay algo que debes saber. En el nihilismo, la única forma de enfrentarlo es reconociendo tu propia capacidad de crear valor. En un mundo sin sentido, ¿por qué no darle el tuyo propio? Es curioso cómo algo tan aterrador puede ofrecer tanto poder. Piensa en la historia de la humanidad, los momentos más trascendentales. Aquellos que cambiaron el curso de las civilizaciones fueron impulsados por aquellos que, en algún momento,
Se dieron cuenta de que la vida no tenía un propósito fijo y, en ese vacío, construyeron uno propio. No fue el miedo lo que los movió, sino el desafío, pero no todos llegan ahí. No todos logran atravesar esa barrera, y es comprensible. El nihilismo, en su forma más cruda, puede ser desolador. Puede ser como estar caminando en la oscuridad, sin saber si alguna vez encontrarás una luz. Es en ese punto cuando muchos sucumben, pensando que la vida es una cruel broma. Es en este vacío donde la desesperanza se siente real, porque ¿cómo escapar de lo que no tiene fin? Pero aquí hay algo importante que debes recordar. El vacío no es el final, es solo el principio. La historia de Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis, nos da una pista. Frankl, viendo la brutalidad, el sufrimiento y la muerte a su alrededor, se dio cuenta de algo crucial. La gente no puede vivir sin un sentido. En su libro, El hombre en busca de sentido, describe cómo aquellos que perdieron toda esperanza, aquellos que no encontraron un propósito, eran los que se rendían, pero los que mantenían algo por lo que vivir, incluso en el contexto más inhumano, sobrevivían. ¿Y cuál era ese algo? No era la esperanza en el futuro, ni la expectativa de que algo cambiara. Era el acto de crear un sentido propio. Era la capacidad de darle forma a su propia vida, incluso en medio del vacío absoluto. Frankl se dio cuenta de que el verdadero desafío no era encontrar sentido en un mundo caótico. El reto era ser capaz de crearlo uno mismo, y esa es la clave del nihilismo. Frente al vacío, no solo se trata de sobrevivir, se trata de crear en un mundo que no te dice cómo hacerlo, crear lo que te hace sentir que vales, aunque nadie te lo haya dicho nunca. Y es aquí donde entra el desafío más grande de todos, porque, al final, es la capacidad de crear lo que te define, no lo que el mundo te ha dado, no lo que otros dicen que debes ser o hacer, sino lo que decides ser, lo que decides hacer y lo que decides que sea importante en tu vida. En este sentido, el nihilismo se convierte en un acto de rebelión, no en una resignación, y ahí es donde la mayoría se pierde. La diferencia entre aquellos que sucumben al vacío existencial y aquellos que se alzan no está en la comprensión del nihilismo, sino en cómo deciden enfrentarlo. ¿Te has dado cuenta de que lo que más tememos no es el vacío, sino la responsabilidad de llenar ese vacío? Es fácil sentirse atrapado en la idea de que todo carece de sentido, pero lo que realmente asusta es la idea de que, si todo es incierto, todo depende de ti. ¿Qué pasa si no eres capaz de crear ese sentido? ¿Qué pasa si fracasas? Es en ese mismo miedo donde se encuentra la llave. La libertad radica en aceptar que, si todo carece de propósito, entonces no hay nada que perder. ¿Te has parado a pensar en eso? Si no existe un propósito dado, si no hay un destino que te espera, ¿por qué temer el fracaso? Porque el fracaso, al igual que el éxito, es solo una construcción que tú decides. El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, conocido por su concepto de modernidad líquida, hablaba de cómo la falta de certidumbre en la vida moderna nos ha dejado flotando en un mar de incertidumbre. La inseguridad y la falta de sentido son, en muchos aspectos, la condición de la humanidad contemporánea, decía. Pero Bauman no lo veía como una condena, sino como una oportunidad. Y esa oportunidad es la que el nihilismo te brinda, la de darle forma a lo que nadie más puede definir por ti. Imagina que estás en una sala vacía, donde no hay nadie, ni un solo sonido. El silencio es absoluto, y parece que el peso del universo te aplasta. Pero, en ese mismo momento,
te das cuenta de algo. Nadie más te va a dar el significado. Nadie más te va a decir por qué estás aquí. No hay una respuesta universal, no hay un plan, no hay un diseño. Y eso es liberador, porque ahora te das cuenta de que, si todo es incierto, si no hay una verdad absoluta, eres tú quien decide qué hacer con tu vida. Nadie más puede imponerte un propósito, porque no lo hay. El propósito es tuyo. Y aquí es donde el nihilismo se convierte en un arte. Porque en lugar de esperar una respuesta, en lugar de buscarla afuera, aprendes a crearla dentro de ti. La misma libertad que muchos temen, ahora te pertenece. Y no se trata de construir algo que sea eterno. No se trata de dejar una huella imborrable en la historia. Trata de crear algo que tenga sentido para ti. Algo que te dé valor. Algo que te haga levantarte cada mañana. No porque el mundo te lo pida, sino porque tú decides que es lo correcto. Parece una locura, ¿verdad? Pero la locura reside precisamente en no ver las posibilidades. Lo que parecía un vacío aterrador se transforma en un lienzo en blanco. La existencia no te debe nada. No hay una dirección preestablecida, pero en ese espacio de incertidumbre surge la posibilidad de construir algo único. Veamos otro ejemplo, esta vez uno de la historia de la ciencia. Albert Einstein, más allá de ser conocido por su famosa teoría de la relatividad, decía: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Tal vez no lo veas a simple vista, pero estas palabras tienen una relación directa con el nihilismo. En medio del caos, el equilibrio no está en buscar un propósito fijo, sino en moverse hacia adelante, sin miedo al vacío. Y eso es lo que los nihilistas, incluso los más profundos, no dejan de hacer. Siguen adelante, no porque vean una meta clara, sino porque saben que la acción es lo único que da forma a ese vacío. ¿Te has detenido a pensar en lo que eso significa para ti? Vivir sin reglas universales, sin una narrativa preestablecida, no es una condena, sino una invitación a dejar de esperar algo que te sea dado y empezar a construir lo que te pertenece. Es lo que la mayoría de la gente teme, porque la vida sin certezas, sin caminos trazados, nos obliga a tomar las riendas. Y tomar las riendas implica riesgo, pero también implica poder. Poder de hacer lo que quieras, poder de crear tu propia historia. ¿Te atreves a vivir con esa incertidumbre? A crear en medio del vacío. Porque esa es la pregunta final. El nihilismo no es algo que haya que temer, es algo que debe enfrentarse con valentía. Y en esa valentía no solo encuentras el propósito, sino la libertad de vivir sin las cadenas de lo que debería ser. Al final, la vida se convierte en lo que decides que sea. Y esa es una verdad aterradora, pero también liberadora. La verdadera cuestión aquí, la que muy pocos se atreven a plantearse, es si estamos dispuestos a aceptar esa responsabilidad. Porque al final, el nihilismo no es solo una idea filosófica abstracta, es un llamado a la acción, y esa acción está directamente vinculada a la forma en la que decidimos vivir cada momento de nuestra vida. Piensa en cómo la sociedad nos ha condicionado. Desde pequeños, se nos enseña que hay un camino a seguir. Estudia, trabaja, crea una familia, acumula riquezas. Y siempre nos dicen que este es el propósito. Pero, ¿qué pasa si te detienes y miras todo esto con la perspectiva nihilista? ¿Qué pasa si te preguntas si eso realmente tiene algún valor intrínseco más allá de las normas sociales impuestas? Imagina que un día te despiertas y te das cuenta de que no necesitas vivir de acuerdo con esas reglas. La misma sociedad que te decía qué hacer te estaba privando de tu libertad más esencial,
la capacidad de crear tu propia verdad. Este momento de despertar puede ser desconcertante, incluso doloroso, porque todo lo que habías dado por cierto ahora se derrumba. Pero lo que no te dicen es que, al derrumbarse, las piezas pueden ser reconfiguradas, y eso, por lo menos, es algo radicalmente nuevo. El pensador y escritor ruso Leo Tolstoy pasó años buscando un propósito en la vida, buscando respuestas en la religión, en la política y en la literatura, y finalmente en sus escritos de madurez dejó una reflexión que resuena con el nihilismo de una manera brutalmente honesta. La vida humana no tiene ningún sentido, y sin embargo, es posible encontrar un sentido en ella. Tolstoy estaba llegando al núcleo de la filosofía existencial, algo que el nihilismo deja claro. No hay sentido objetivo o universal, pero aún así, el ser humano tiene la capacidad de encontrar un propósito a nivel personal. Y aquí está el truco, el giro que cambia todo. Cómo encontrar ese sentido, esa chispa, en un mundo donde no existe un propósito universal. La respuesta radica en la aceptación. Aceptar que el sentido no está esperando a ser descubierto, no está fuera de ti, está dentro de ti. Depende de cómo decides vivir y qué decides valorar. Y eso no siempre es fácil. En el momento en que el sistema de creencias que te ha dado forma cae, la tentación es rendirse. Es decir, si nada tiene sentido, ¿para qué seguir? Pero esa es la mentira que se nos ha contado. La verdad es que, precisamente porque no hay un sentido impuesto, puedes crear el tuyo propio. De hecho, lo fascinante del nihilismo es que, al quitarnos las viejas ilusiones sobre la vida, nos da algo mucho más poderoso: la posibilidad de ser auténticos, de vivir de acuerdo con lo que somos, no con lo que el mundo nos dice que se supone que debemos ser. Tal vez no haya un porqué universal, pero ¿acaso eso no hace que cada acción que tomes sea un reflejo genuino de quién eres? No importa que el universo no tenga un propósito predeterminado, tú sí puedes darle uno a tu vida. Este es el desafío del nihilismo: no caer en la desesperación, sino levantarse y decidir por uno mismo cómo quiere vivir. El filósofo francés Albert Camus, al enfrentar las implicaciones del nihilismo, acuñó lo que él llamó el absurdo. Según Camus, el absurdo surge cuando nos damos cuenta de que, en un universo que no responde a nuestras preguntas, seguimos buscando un significado que simplemente no existe. Para Camus, esta es la condición humana, la búsqueda eterna de sentido en un mundo indiferente. Pero en lugar de sucumbir a la desesperanza, Camus propuso algo radical: abrazar el absurdo. Y al hacerlo, la vida cobra un nuevo significado, un significado que es completamente personal y libre de imposiciones externas. Este es el giro que muchos no logran comprender. El nihilismo, lejos de ser una condena, es una llamada a la autenticidad, porque, si todo es incierto, ¿qué te impide hacer de tu vida algo que valga la pena? ¿Qué te impide diseñar tu propio propósito? Es cierto, las viejas creencias se rompen, las estructuras se desmoronan, pero, en su lugar, surge un campo de posibilidades infinitas. Imagina por un momento que tu vida no tiene un propósito predefinido. ¿Te aterrorizas? ¿O ves en eso la oportunidad de crear algo único, algo solo tuyo? Piensa en los artistas, en los inventores, en los revolucionarios que cambiaron el mundo. Ninguno de ellos esperaba encontrar respuestas sencillas, ni seguir una fórmula preexistente. Vivieron desde la incertidumbre, desde el vacío, y al hacerlo, crearon algo completamente nuevo, algo que trascendió sus propios límites. Es en la incertidumbre donde nacen las ideas más poderosas, en la falta de un camino claro, donde la libertad es más tangible, porque al final, lo que el nihilismo te ofrece no es la desesperación, sino el poder de vivir sin ataduras.
sin necesidad de ser alguien que no eres, sin expectativas ajenas. ¿Cómo usarías esa libertad? ¿Qué construirías si no hubiera un deber ser que te pesara sobre los hombros? La paradoja es simple pero profunda. Al aceptar que la vida no tiene un sentido intrínseco, eres libre para crear uno. Y esa es la verdadera lección del nihilismo. No es un destino oscuro ni una condena. Es la puerta a la libertad más pura, la libertad de ser, sin la carga de las expectativas ajenas. En un mundo vacío de significado, eres tú quien tiene el poder de darle forma. Y si no hay reglas, si no hay respuestas fijas, la única pregunta que queda es: ¿qué harás tú con todo esto? Es posible que hasta este punto estés pensando que todo esto suena fascinante, pero también desalentador. La libertad de crear tu propio sentido puede sentirse abrumadora, porque en realidad nunca nadie te enseñó a vivir de esa forma. Desde pequeños nos crían para buscar certezas, para seguir un camino predeterminado, para encajar en moldes. Y ahora, enfrentarte a la vastedad del universo sin un manual de instrucciones puede ser aterrador. Pero esa es la gran mentira. El miedo que sientes es la prueba de que el verdadero poder está al alcance de tu mano. El nihilismo, lejos de ser un camino sin retorno hacia el vacío, es un desafío directo a la manera en que has aprendido a vivir. Porque si todo es incierto, si todo es lo que decimos que es, entonces el poder de redefinir nuestra vida está en tus manos. Piensa en lo siguiente: la vida no tiene un propósito inherente, pero tú, como ser consciente, eres capaz de crear algo tan grande como desees. ¿Qué significa esto? Significa que en el caos, en la ausencia de sentido, puedes construir algo completamente nuevo y auténtico. Significa que puedes liberarte de las expectativas ajenas, de las ideas preconcebidas y decidir, finalmente, cómo quieres vivir. Una de las mayores paradojas del nihilismo es que, al quitarnos la ilusión de un propósito universal, descubrimos un universo lleno de infinitas posibilidades. ¿Te imaginas? Un mundo donde las reglas no están escritas, donde no hay una fórmula, donde cada uno de nosotros tiene la libertad de escribir su propia historia. Y es ahí donde radica la magia del nihilismo. La posibilidad de crear, de construir un propósito a partir de lo que realmente nos mueve. Sin miedo a fallar, porque no hay normas que cumplir, solo tu propio camino por trazar. Es precisamente esa libertad la que da miedo. La idea de que no hay excusas, que la responsabilidad es completamente tuya. Aquí no hay promesas de éxito ni de estabilidad, solo un desafío: construir algo que valga la pena, aunque el mundo no te lo exija. ¿Te atreves a dar ese paso? A vivir según tus propios términos, incluso sabiendo que no hay una razón universal para hacerlo. Esa es la pregunta que define a aquellos que logran ver más allá del nihilismo. La vida, sin propósito preexistente, se convierte en un lienzo en blanco, y ese lienzo, en tus manos, puede convertirse en una obra de arte única. Sin embargo, este tipo de vida no es fácil. Es más sencillo seguir las reglas, creer en las respuestas dadas, vivir a través de las expectativas de los demás. Pero hacerlo es renunciar a tu poder, renunciar a la capacidad de diseñar una vida auténtica, una vida que refleje lo que eres realmente, no lo que te han dicho que debes ser. Aquí viene la tarea que te dejo, algo que no solo es reflexivo, sino que es un reto profundo. Imagina que, por una vez, te detienes. Dejas de lado todos los objetivos preestablecidos, todas las expectativas que el mundo ha puesto sobre ti, y te preguntas: ¿quién soy yo sin todo lo que los demás esperan de mí? No solo respondas en tu mente, hazlo con acciones.
Da un paso concreto hacia la autenticidad, algo que puedas hacer hoy mismo que demuestre que estás dispuesto a vivir sin ataduras, sin la carga del propósito impuesto. Esto puede ser algo tan sencillo o tan grande como desafiar un hábito que has tenido toda tu vida, como dejar ir una creencia que ya no te sirve, o tomar una decisión arriesgada que no sigue las normas. Aquí está lo crudo. No hay excusas. Este desafío es tuyo y solo tuyo. No puedes esperar a que las circunstancias cambien para actuar. El momento es ahora. Tómate un día, una hora, una decisión sin mirar atrás. Hazlo por ti mismo, por la autenticidad de tu existencia, sin importar lo que los demás piensen. Pregúntate, ¿qué pasaría si no tuviera que cumplir con las expectativas de nadie? ¿Cómo sería mi vida si dejara de seguir las reglas que no elegí? El nihilismo te da el permiso de no seguir un camino predeterminado. Te libera de las falsas promesas de un propósito universal. Ahora es tu turno. Decide lo que realmente vale la pena para ti. Hazlo hoy. Y recuerda, el vacío no es un enemigo. Es el espacio donde todo es posible.